Bienvenidos a este nuevo conversatorio de Vivir en el Poblado y del Centro Comercial Santa Fe. Yo soy Esteban Carlos Mejía, soy columnista del periódico y moderador del conversatorio. Hoy nuestro tema tiene que ver con el estómago, en parte, y con el alma. Nuestra invitada es Patricia Álvarez, cuya historia personal nos ayudará a entender el tema del conversatorio. No ha dejado de sorprenderme que durante los 3 últimos conversatorios nuestros invitados han sido personas casi de la misma edad de Paula. De Patricia Álvarez, casi de la misma edad de Patricia, que durante un tiempo ejercieron una profesión o estudiaron una profesión que le convenía a los padres más que a ellos mismos, y que luego con el tiempo, pues sin graves rupturas, sin disturbios familiares, se dedicaron a lo que de verdad querían ser. El uno, un competidor ciclista, un competidor de unas pruebas que ni Nairo ni Egan Bernal compiten en Francia, correr 1500 kilómetros en cuestión de 100 horas, en donde tienen que distribuir el tiempo para dormir, alimentarse, bueno, evacuar, como decía el ciclista, y llegar a la meta. Y después un chico que es ingeniero químico, pero cuya verdadera acción en la vida es vencer el miedo a las alturas que tuvo cuando joven y se dedicó a escalar. El último escalamiento fue a un pico de 8.500 metros en el Himalaya. Y esa ha sido su vida. Y hoy, Patricia, aquí donde la ven, ella es ingeniera administrativa. Ahora le preguntamos algunos temas y seguramente nos dirá que estaba de viaje o estaba cocinando o estaba en otras cosas, porque realmente poco de eso ha practicado. El tema tiene que ver cómo podemos aprender a alimentarnos de una forma tan saludable que seamos capaces de liberarnos de la dependencia farmacológica para nuestras enfermedades. Es un reto extraordinario. Aprender nosotros a alimentarnos de tal forma que no dependamos de la medicina que nos dictaminen los médicos, iba a decir los forenses, pero eso después, ¿no? Los médicos, y que podamos tener una vida larga, próspera y feliz. Patricia, bienvenida a este conversatorio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Esteban. No, yo estoy muy feliz de estar acá porque es un tema que me apasiona, que como dijo Esteban, finalmente la vida lo lleva a uno a poder vivir de esa pasión si uno escarba, esculca y empuja un poquito. ¿Por dónde quieres que empecemos a conversar? Tenemos tantos temas, ¿no? No, ahí le dejo al moderador. Bueno, voy a empezar con uno que es fuerte. Patricia, hace cuestión de unos meses, pesaba 105 kilos. Ahora no pesa 105 kilos, ni mucho menos. Ella, al llegar a esa contextura, al llegar a ese peso, pues descubrió que estaba enferma de una enfermedad simple y sencilla, entre comillas, que se llama obesidad. Y ella soñó y aspiró con una serie larga de nutricionistas y médicos de los que vamos a hablar a continuación, poder seguir siendo gordita, pero saludable, pero sana, hasta que la realidad le dijo... Eso no es fácil de entender. Cuente a ver. Eso que acabas de decir. Sí, dígame. Porque la sociedad nos tiene unos parámetros de belleza como muy definidos. Hay que ser 90, 60, 90, bonito, pelo liso, sobre todo si somos paisas, monas, ¿no es cierto? Y yo realmente... Sí, de todo, o sea, todo el paquete completo hay que tenerlo. Y realmente pues yo empecé con un tema de sobrepeso en la primera infancia. Desde los 9 empecé ya a estar como más llenita y toda la vida fui gorda hasta que llegué a una obesidad que ya había que atender. Pero yo, ¿por qué digo que hay que explicar? Porque no era claro pues como por qué ella quiere seguir siendo gorda. Y eso viene de una necesidad como de supervivencia. Si yo me siento atacada por ser gorda, pues por la misma sociedad,
es tan duro ese ataque que más bien yo soy una abanderada de que gordita sí se puede. Entonces ahí me afianzo y casi que sobrevivo, porque es que sobre todo en la adolescencia y juventud es un tema muy difícil, como a nivel de autoestima y de aceptación de uno mismo. Entonces yo era la que decía gordita también se puede, ¿sí o no? Y era muy alegre y ¿Era muy... glotona? Completamente. Pues esa es una de las palabras que se podría usar para definir mi manera de comer. Pero digamos que había una relación equivocada con la comida, que se puede decir glotón, compulsivo, pero realmente es un comer emocional que todos tenemos. Hay una relación entre cómo me alimento y cómo está mi emoción. Si entendí bien, tú querías ser gordita para reafirmarte a ti misma. Ser gordita es era lo que que te permitía hacer. Cuando a mí me decían, por ejemplo, en el chequeo anual, usted tiene que bajar de peso, tiene que hacer deporte y comer distinto, yo decía, no, porque me enflaquezco. Me decían, por eso, eso es lo que tiene que hacer. Yo decía, no, porque dejo de ser yo. Porque digamos que me había como digamos, construido esta autoimagen al punto de decir, si yo soy flaca, ya no soy yo, como que pierdo mi identidad. Sí, es como si te encuentras al gordo de la universidad después de 20 años y es un flaco, flaco, flaco. Y uno como, ¿qué te pasó? Pues puede que le digan que súper bien, pero es otro. Y es hasta difícil, o yo pensaba que era difícil relacionarme con los otros si yo no era la misma gordita de siempre. ¿Y tú eras capaz de abordar ese tema de tu propia obesidad? Abiertamente. Sí. Total. Era uno de mis fuertes. O sea, hablar del tema de la gordura era uno de mis fuertes, porque por lo mismo. Tu bandera existencial. Claro, como los feos que se vuelven humoristas. O sea, es como... Gracias. Es una manera sí, yo digo como de batallar contra ese enemigo que es tan grande que más bien me uno a él y lo vuelvo, sí. Y entonces tú hablabas de esto con las nutricionistas. Pues yo fui a la primera cita con una nutricionista a los 9 años. Sí, mi mamá pues me llevó, obviamente con toda su buena intención, y yo todavía la recuerdo, no voy a decir el nombre porque todavía ejerce, pero yo me acuerdo que la primera frase que ella como que pronunció después de preguntarme varias cosas y ya empezó a decirme qué era lo que yo tenía que hacer, lo primero que me dijo fue, 0 helado. Yo todavía veo el dedo, 0 helado. O sea, eso se llama trauma, ¿o no? En psicología. Supongo, sí. Pues sí, un niño de 9 años que le dicen 0 helado, cuando helado significa familia. No hizo helado, así, ¿cierto? Helado no, sino 0 helado. 0 helado, yo veía el dedo así. Helado significa, mira, familia, día feliz, un buen calor, uno chupando helado con el papá y la mamá. O sea, un niño nunca va a entender que 0 helado significa quiérete, ese helado no te está haciendo bien. Y a mí nadie me preguntó, ¿tú por qué comes? ¿Sí? Sí. Y hay muchos estudios que llevan, digamos, como a sacar una conclusión, que no es que siempre se cumple, pero sí hay como una correlación entre personas que han tenido dificultades en su primera infancia y obesidad. Es decir, si yo en los primeros años de vida tengo como un evento que no logro manejar, puede ser la separación de los padres, puede ser bullying en el colegio, puede ser un abuso, muchos temas que me marcan tanto que yo siento que me tengo que proteger del mundo exterior. Y esa manera de protegerme es a través de esta coraza, que es el cuerpo. Entonces, ahí hay una correlación que ya está estudiada y demostrada. O sea, quien sufre de obesidad, muy probablemente, no siempre, tiene un origen en la primera infancia como de un momento traumático difícil. Yo soy única mujer con 4 hermanos hombres. Eso es como, digamos... Traumático. Sí, puede llegar a serlo. No es fácil de manejar. No, me imagino. Sobre todo porque era de las menores. La chiquita. No, la cuarta de 5, casi. Ok. Pero ven, ¿qué más te dijo la nutricionista en esa primera cita? Yo creo que yo dejé de oír. 0 helado, ¿y qué más? Yo ya no oí más. Bueno. Bueno, no recuerdo, pero digamos que en general las nutricionistas en esa época, ahora en los últimos años ha habido un cambio radical en todo el tema de nutrición, pero en esa época
Era como, yo cada que iba donde una nutricionista, yo volvía y escuchaba lo mismo, y lo oí por 20, 30 años. O sea, O sea, coma balanceado, mucha restricción. Y la palabra no, por ahí dicen que el cerebro no la computa. Yo te digo, no cierres los ojos o no mires para allá. Inmediatamente te volteas y miras. ¿Sí? Entonces, esa prohibición es una cosa que no construye una relación sana con la comida. Mucha prohibición, el tema de coma balanceado, coma un poquito de todo, modérese. ¿Y cómo te enseñaban lo de la moderación? Le cuento. Pues claro, estoy muerto de ganas de que compartas esa historia con todos ellos. Esta es anecdótica. Porque ese fue un trauma más importante que el de la infancia. Mi esposo es italiano. Sí. Y él, cuando yo todavía estaba con mucho sobrepeso, por lo único que me veía sufrir sobrepeso no, obesidad, digamos como es, por lo único que él me veía sufrir era por la ropa, porque es difícil, no sé si hay alguien que tenga aquí sobrepeso en la gente que está escuchando, pero encontrar ropa que lo identifique a uno, que uno se sienta bien. Entonces yo de 30 años y tenía que comprar ropa como de una señora mucho mayor. Yo decía, no, pero yo quiero una cosita como bonita, pero no la encuentro. Entonces él me decía, bueno, usted sufre tanto con el tema de la ropa, ¿por qué no va donde una nutricionista y pierde peso y resuelve? Y yo, no, mi amor, yo quiero ser gorda. Venga, yo la acompaño, vamos. Pues muy lindo, me acompañó, pero yo le dije, yo no quiero ir porque me sacan esa arepa de plástico y esa carne. Momento, chancla. ¿Qué es una arepa de plástico? ¿Ustedes saben de qué arepa estoy hablando? No, yo nunca he ido donde un nutricionista y espero no ir después de lo que me has contado. ¿Pero qué es una arepa de plástico? Vea. ¿Vio? Parece que todas conocen, pues muchas personas la arepa de plástico. Mucha gente sabe. ¿Pero qué es una arepa de plástico? Una arepa de plástico es un modelo físico de una arepa que nada tiene que ver con la arepa real. Es la porción ideal. Diminuta. Es una arepita así. Entonces la carnita y un bultico de arroz, un bultico de frijoles, todo de plástico. Feo, horrible, desagradable. Entonces yo le decía, no, mi amor, yo no quiero ir a que me saquen esa, no va a decir, esa berraca arepa de plástico. ¿Cómo así que arepa de plástico? ¿No? Él en su italiano me decía, no, pero ¿cómo así? ¿De qué hablas? Y yo, vea, yo le voy a dar gusto y vamos a ir. Pero se va a acordar de la arepa de plástico. Entonces fuimos a la cita donde la nutricionista y casi nos toca salirnos de la consulta de la vergüenza porque él soltó una carcajada cuando la nutricionista sacó debajo del escritorio una canasta llena de alimentos de plástico. Un pedacito de pizza. Y sacó eso. Para el italiano. Como las porcioncitas. Y nos cogió un ataque de risa que pues nos tocó controlarnos porque... Pero en ese entonces, como el criterio básico para reducir el peso era restringir la cantidad. Te voy a decir, yo no soy nutricionista, pero yo ya sé cómo funciona. Sí. O sea, yo tengo un honor en nutrición. Antes y después hablemos, porque en los últimos 15 años hay una nueva medicina que se llama medicina funcional y es otra carreta, pero antes de y después de. Un nutricionista te pesa y te toma tu estatura. Después te dice cuál debe ser tu peso ideal con base en una relación que hay entre peso, edad, sexo y altura, ¿sí? Entonces, su peso ideal es este. Y luego hace una cuenta, eso es meramente matemática, entre calorías que entran y calorías que salen, ¿sí? Pues resulta que el cuerpo no es una central termoeléctrica, no funciona solo por energía. Entonces yo recibo, no sé, 1.600 calorías. Eso es mucho. No, 2.200 calorías y consumo 600 en el día, porque te preguntan qué actividad física haces, si tu trabajo es sedentario, si eres, no sé, obrero, consumes más que si Y normalmente la nutricionista es 90, 60, 90. A mí me han tocado unas muy lindas, sí, ¿para qué? Que quieren imponer su modelo de belleza. De pronto, yo digo que ellas tienen buena intención, ¿sí? Porque igual son profesionales de la salud, pero en el cómo a veces se tarrean, ¿sí? Claro.
en el cómo le ayudo yo a esta mujer, o sea, o en el entendimiento de lo que hay detrás de la obesidad, Ok, para ponerlo pero bien. volvamos a este cómputo. Entonces, Sí. sacan el Entonces cómputo. hacen el cómputo, que es meramente un tema matemático. Entonces, ¿cuánto entra de calorías? ¿Cuánto sale de calorías? ¿Sí? Entonces, ahora, de esas calorías que esta persona puede comer, yo necesito que me llegue a un peso ideal, entonces genero un déficit. ¿Sí? Entonces, el déficit, ¿cómo lo genero? Bajando la cantidad de calorías del consumo y aumentando las calorías de lo que voy a perder, digamos, moviéndome. Entonces ya llega a un número de calorías. Después dice, listo, voy a garantizar primero proteína. Entonces, X cantidad de calorías Te en saca proteína. un Entonces pedacito de te carne dice, plástica. tú te puedes comer tantas calorías al día que provengan de proteína. Listo. Cuando ya garantizó la proteína, entonces vamos por los carbohidratos, que son harinas, vegetales, frutas. No sé si sabían que frutas y vegetales son carbohidratos, que ahí también antes no lo veían como tan Yo claro. pensaba que eran hidrocarburos, pero son carbohidratos. Carbohidratos CHO, sí. Bueno, sí. Entonces, pero en el fondo sí son la gasolina del organismo, o sea, son Uy, energía, tú o sea que vas no bien. estabas tan despistado. Exacto. Entonces, después vamos a garantizar una cantidad de energía, o sea, calorías que provengan de los carbohidratos. Y luego, ¿cuántas calorías que provengan de la grasa? Ahí les mencioné 3 que son los 3 macronutrientes, ¿sí o no? Entonces, cuando eso está dictaminado, yo digo, esta niña puede comerse 5 porciones de vegetales al día, 2 de fruta, 2 de proteína, tanto en lácteos, vaya para la casa, haga ejercicio y nos vemos en un mes y yo la peso. ¿Qué herramientas me dio esa persona, profesional de la salud, para poner eso en práctica? Pues para ser capaz de hacerlo. No sé, me dio el saber, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer, yo ya sé qué tengo que hacer. Me falta primero la motivación, el querer, porque ahí a veces puede que digamos que sí queremos, pero nos cuesta renunciar como a nuestros hábitos y demás, entonces nos atrancamos. Finalmente lo que te estaban exigiendo era una restricción a tu placer de comer. Sí, porque como yo tenía este tema del comer emocional, y de hecho, pues digamos que podría decir que soy una adicta recuperada, pues porque hay un tema que todavía tengo que trabajar en el día a día, pero sí es como se deje de comer todo lo que le gusta. ¿Sí o no? O sea, sí. Eso no se puede. El No hay helado, los placer, tenemos que postres, suprimir el placer. y sobre todo cosas que uno relaciona con momentos sociales y de felicidad, porque uno celebra comiendo torta, no comiendo carne, pues es como, O zanahoria, pues. sí, pues la torta de cumpleaños, Sí. no ponemos el steak o la costilla de cumpleaños con velitas. Sí, Entonces, en cambio de eso, un brócoli. el azúcar tiene una connotación en la sociedad grandota, que si quiere hablamos de eso después. Después hablamos, porque eso es más complicado. Pero ven, sigamos por este camino. Hay hoy en día una aproximación de nutricionistas y de médicos en donde se pueda combatir la obesidad sin perseguir el placer. O sea, crear una dieta o lo que sea placentera para el paciente, pero que le permita perder peso, sin tener que acudir a la prohibición, cero helado, no coma tanto, esto, coma esto. Sí, ¿me hago entender? Sí, ojalá no me pierda con lo que quiero decir porque me diste papaya para decir una cosa muy importante. Sí. Lo primero es, ¿por qué relacionamos el placer con la comida? Sí. ¿Cuánto me dura el placer de un pote de helado al frente de la televisión porque me echó el novio? Eso genera, más bien eso es como un consuelito, ¿sí o no? O qué tanto placer me genera un pastel de arequipe que me como porque tengo una rabiecita, ¿sí? Ese placer es real, yo no voy a decir que no. Sí. Pero ¿cuánto dura ese placer? Pero es un placer morboso, pues, enfermizo. Pues como yo lo digo suena así o no, porque es como muy saboreado, pero... No, enfermizo en el sentido de, bueno, o sea, me voy a comer un tarro de helado porque me terminó ese pendejo. sí, pero
es muy difícil desligar el componente, digamos, de la alimentación de la emoción, lo que hablaba yo ahora, o sea, Ok. de lo que me produce comer, ¿sí Sí, o no? Pero cuando yo me termino la última cucharada de ese helado, se acabó el placer y llega la culpa. enorme. Exacto. Entonces, no es o sea, sí es un placer, pero es momentáneo, es como el del drogadicto. Pero el cuerpo tiene, ¿por qué dije que me diste papaya? Porque hay un tema que tiene que ver con las necesidades básicas del organismo y sustancias que el cuerpo produce y que libera para indicarme como que lo que estoy haciendo está bien hecho. Las famosas endorfinas de los que hacen deporte. Entonces, cuando yo me muevo, mi cuerpo libera una sustancia que me genera placer. Pero es como si el cuerpo me diera un premio, porque yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿sí? Es la manera del cuerpo como premiarme con una sustancia que genera placer. Esa sustancia existe porque realmente debe haber una relación entre placer y comida, placer y ejercicio o actividad física, ¿sí? Entonces, el placer no es que deba ser inexistente, pero debe ser el real, no el ficticio. O sea, el placer de quitarme la ganita del sabor es como si mi decisión de comer dependiera de mi lengua, de mi paladar o de mi corazón, de cómo me siento. Pero realmente el real placer está, Esteban, como en el beneficio que yo siento cuando como lo que el cuerpo necesita. O sea, eso está lejos de lo que yo sentía complaciéndome con un helado. Lo que yo siento en este momento, cuando como lo que, o sea, si estoy conectada con mi cuerpo y sé lo que el cuerpo necesita y se lo doy, yo siento un bienestar que no quepo. O sea, eso se traduce en vitalidad. O sea, no hemos hablado de qué es salud, pero esto tiene mucho que ver con la definición de salud. Sí, hacia allá vamos. Listo. Pero, bueno, me respondiste la inquietud. Finalmente sí se puede llegar Yo digo que a sí, una alimentación. porque lo que yo busco es el placer detrás de el placer real. O sea, cuando yo conecto con mi cuerpo y la necesidad que él tiene, esa comida que me hace bien es la que me genera placer. Ajá. Entonces, va a haber un momento, digamos que tú hablaste solo de obesidad, pero yo quisiera ampliar, Sí, porque sí. mi No, caso es ese, pero todos deberíamos tender a una alimentación saludable, que no, nos no, haga ya bien. vamos para allá. Pero Porque es que, entonces, mira, sí, si yo llego al día cero, me encuentro con mi nutricionista sí, y me dice, tú tienes que comer así. Ahí va a haber un tiempo en donde cero placer. ¿Por qué? Porque yo tengo un cuerpo contaminado, un cuerpo que me está pidiendo lo que no me conviene. Entonces ahí entro como en una etapa de síndrome de abstinencia por el azúcar, me parece todo horrible, pero después uno vuelve y sale como de esa, o no sea, sé, esa cosa profunda, terrible, y ya empiezo a experimentar placer por comer bien. Entonces hay que tener paciencia y hay un entonces, ratico en el que hay que desconectar con ese placer banal antes de que llegue el otro. sí, 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 sí. Porque finalmente lo que me estás diciendo es que puede haber una dieta alimenticia saludable y placentera. Total, mucho más que la otra. Claro. Que es lo que permitiría que la gente pueda abordar el tema de la Claro, obesidad sin lo que pasa es que sentirse. es como cuando le dicen a uno, vea, voy a poner un ejemplo que pongo a veces en mis talleres de cocina. Imaginémonos que yo estoy en un paseo en Cartagena, Sí, no, Cartagena no, pero mar, cualquiera. en Riohacha, Y pues La estoy en una Guajira. ensenada que está llena de basura, fea, llena de Plástico. gente. Pero yo estoy bien ahí porque yo nunca he ido a otra playa y yo juro que esa es la playa ideal. Sí. Entonces yo estoy contenta ahí entre la basura, llena de gente, maluco, bueno, pero yo no siento que está maluco, está bien, esto me gusta, yo estoy cómoda aquí entre la basura. Y alguien viene y me dice, si usted nada por allí, por esta punta, detrás de esa punta hay otra ensenada, todita para usted, limpia, sin gente, con el mar más cristalino. Y yo le digo, no, eso no existe. Cuando a mí me decían, comer saludable puede ser placentero, yo decía, no, eso no existe, porque comer saludable es igual a comer maluco o poquito. Y eso es una creencia. Pero hay que derribar las creencias. Entonces, si a mí me dicen, ahí al otro lado hay un paraíso,
Está en mí decidir. Yo nado 1 kilómetro contracorriente para ver si esa médica nueva que me viene con un cuento nuevo tiene razón o no. Está en mí tomar esa decisión, ¿sí o no? Sí. Si yo emprendo ese camino que es difícil y la ola me ahoga y trago agua y dele, esa parte de pasar al otro lado es muy dura y hay que tener como apoyo en otras herramientas, mientras que yo voy nadando. Si tuviera aletas me iría mucho mejor que si nado sola. Cuando yo llego al otro lado y veo que era verdad, me provoca devolverme a llamar a todos los que están en esa porquería de playa y decirles, sí se puede, esto es una dicha. O sea, sí se puede, es verdad que sí se puede, como tener un placer que es mucho más real y que no es un mero placer, sino que es una sensación de bienestar, que el cuerpo te lo ¿A ti te eso lo te dice. llegó cuando ya tenías 106, 107 kilos? 107 kilos y 39 calendarios. Ok, más triglicéridos y todas esas cosas. Triglicéridos, En colesterol, cortisol, que es la hormona del astronómicas. estrés. Y entonces, ¿qué te dio ese golpe de Pues estoy no solo gordita, sino obesa y estoy enferma? sí, y yo tenía ahí un tema con... Sí, porque ya no es solo qué rico ser la gorda, que se acepta, la banderada de esto, sino que ya estoy enferma. Sí. Entonces esto ya no es chiste, ya, pues ya no da risa. Y es mi futuro. Entonces ver, por ejemplo, la familia de mi mamá, una familia muy controlada en el comer, y la familia de mi papá, desbocada, glotona, tragona, pero feliz y sonriente. Es que yo tenía los dos patrones muy claros. Era muy fácil que una niña quisiera ser gordita, porque las reuniones familiares donde mi papá eran de chistes, de gozar, de disfrutar. Las de mi mamá eran muy compuestas, como muy... Sí. Entonces Los yo decía, "Ay, misterios de hoy son los flacos son aburridos, los gordos son felices". O sea, la conclusión Sí, era muy sí, fácil sí. de sacar. Pues, Y entonces yo ya dije, esto no da risa, porque yo voy a terminar como mis tías y mis... O sea, la familia de mi papá vieja, enferma. Ya no tenía que ver con gordos, felices, flacos, sino con la enfermedad. Entonces yo dije, no. Y tenía ya 2 hijos. Para ese entonces ya la salud empieza a significar algo. Para un niño la salud no significa nada. entonces, ¿qué hiciste? Entonces me inscribí en un gimnasio por primera vez en A mi vida. quemar calorías. Pues ahí a un lugar que no era, pues era completamente ajeno para mí y había criticado siempre porque yo decía, ya están todas las 90, 60, 90 Sí. dándole. No tengo nada en contra de las No, 90, no, ni 60, mucho pues para que menos, se no. entienda. Hoy las Una admiro, pequeña las inquina, amo pero pues y bueno, es sí. una pequeña inquina contra las No, demás. nada, nada, ya no hay de eso. No, ya no. No, 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 Ya. nada. Entonces Entraste me al inscribí en gimnasio. un gimnasio porque tengo un hermano muy fanático del deporte y me dijo, te voy a dar un mes gratis en un gimnasio que da mes gratis cuando uno invita a alguien. Entonces yo fui, tuve que comprar pinta, por primera vez pues pinta y, y empecé a moverme, como pues a mover el cuerpo y yo dije, como es de rico, a mí que me encantaba bailar en la universidad, entonces empecé a hacer zumba y cositas y yo como que me empecé a sentir mejor y esto no me choca, no me choca. Por primera vez en la vida dije, no me choca esto de no ser sedentaria. Pero había como toda una programación de clases y dentro de las clases había una de yoga. Entonces yo dije, voy para yoga, yo me meto a todo lo que dan aquí. Entonces yo dije, pues esto, a mí me gusta bailar, pero esta cosita me gusta más. Entonces empecé a hacer yoga, no solo ahí, sino por fuera, mientras batallaba con la dificultad de cambiar hábitos, que eso es otro tema súper ¿Y importante. quién te llevó a eso? Al cambio de hábitos, el cambio de alimentación. Pues yo inicialmente consulté con una nutricionista, que no es la que me acompaña hoy, en mi proceso. No sacó arepita. No sacó arepita, por ejemplo, me dijo que se podían comer almendras. Pues estoy hablando hace 5 años. Uy. Porque hoy en día comer almendras ya se sabe que es una cosa muy buena, que son grasas buenas. Hace 5 años todo está, digamos, como boom de la alimentación todavía no estaba tan claro. Sí. Pero alguien me dijo,
ve, hay una nutricionista súper como de mente abierta, hace una cosa que se llama dieta limpia y ella habla de nivel de acidez en el organismo, que las enfermedades, por ejemplo, el cáncer crece en un ambiente ácido, no en un ambiente alcalino. Entonces, si yo alcalinizo mi cuerpo, no me enfermo. Yo dije, ¡ih! Por fin un nutricionista está hablando de algo distinto al número en una balanza, están hablando de salud, o sea, como más concreto, me explico. Entonces yo dije, yo quiero ir donde esta mujer. Y fui y le pedí que si me daba un plan de alimentación donde yo pudiera seguir siendo gorda, pero bajar colesterol, triglicéridos y demás. Bien, eso es un sueño, Para mí lo era porque es yo una quería seguir utopía. siendo yo. Perdóname, es una utopía, pero un sueño muy bonito. Y ella me dijo, ¿Se no, puede? no se puede. Ella me dijo, eso no se puede. Y yo seguía trancada ahí en mi antiguo yo. Yo, no, es que sí se tiene que poder. ¿Por qué tengo que ser flaca? Quiero seguir así. Y bueno, tuve 3 consultas con ella. En las 3 consultas lloré, pataleé, renegué. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que no vamos a poder seguir porque... Y vos seguías pesando los 107 kilos. Sí, porque apenas estaba empezando. Pero yo sí puse en práctica lo que ella me dijo. Ok, ok. Y encontré un camino, digamos que ella fue la que me abrió las puertas a un mundo nuevo que yo desconocía, que era una nueva tendencia de la medicina específicamente en el tema de nutrición. Sí. Entonces, he sido muy nerd y muy estudiosa toda la vida. Entonces pasaba horas y horas estudiando, investigando y empecé a descubrir como otras maneras de alimentarse que no estaban basadas en la típica pirámide como alimenticia que toda la vida nos enseñaron desde el colegio. Y me encarreté con ese tema. Y estuve 3 años en los que no se movió un gramo. Y yo comía como una reina. Era la más saludable de todas. Y seguías en 107 kilos. No se movía la balanza. Un resorte. ¿No? ¿Revisaste si tenía Revisé, un resorte suelto? ¿No? revisé. ¿Y a qué se debía eso? No sé si me va a creer cuando le diga. No, pues claro. Eso tenía que ver con una negligencia que tenía yo adentro. O sea, si yo como, yo dejo los lácteos, dejo esto, dejo aquello, escojo bien mis alimentos, como limpio, hago todo lo que tengo que hacer para que mi cuerpo llegue a un equilibrio saludable, llamémoslo así, no perder peso. Y mi cuerpo no reacciona, algo está impidiendo que reaccione. Y realmente el poder de la mente es brutal. Yo estaba bloqueando el cuerpo no, porque yo no quería ser flaca. Pero entonces tampoco se normalizaban los valores que se tenían que normalizar. Y yo dije, bueno, yo ya he tratado y 3 años es mucho. O sea, 3 años tiene que ser uno muy persistente. Uf. Y ver que los exámenes no cambiaban y yo decía, no importa, no importa. Momento, no los importa. exámenes de triglicéridos, esas cosas. Esteban, mejoraban ligeramente, pero grandes cambios no había. Y decían, pero no es posible que comas tan bien y esto no cambie. Entonces yo he sido muy amiga de la medicina alternativa. Y como ya venía haciendo yoga, entonces empieza uno a entrar en contacto con personas que tienen otra manera de ver las cosas. Y hay un tema que ahora se habla mucho, que es la creencia limitante. No sé si como término lo tienes claro. No, cuéntanos. Una creencia limitante es una idea que yo tengo, puede ser heredada de mis padres, de la sociedad o que yo me formé, que me limita. Entonces, ejemplo, si yo creo que encontrar trabajo en Medellín en este momento es muy difícil, esa es mi creencia, ¿sí? Sí. Entonces, mi actuar va a ser con base en mi creencia. Para que se cumpla la Entonces profecía. yo digo, pues. no, encontrar trabajo en Medellín es muy difícil, pero yo voy a mandar una hoja de vida, pero eso es muy difícil. Entonces, acto seguido, no consigo trabajo, como consecuencia de mi actuar y de mi pensar.
Entonces, el no conseguir trabajo refuerza mi creencia. Entonces, volvimos al ciclo, ¿no? Es un ciclo. Entonces, yo constantemente refuerzo una creencia. Es, no, yo toda la vida voy a ser gorda. Entonces, la refuerzo, ¿sí? Entonces, en algún momento hay que cortar con ese ciclo, ¿sí? Hay que dejar de creer. Entonces, alguien me dijo, mientras tú sientas que necesitas esa coraza protectora, mientras tú te sientas vulnerable frente a la vida, yo ahora hablaba de la relación que hay entre traumas en la infancia o dificultades en la infancia y sobrepeso, ¿sí o no? Sí. Entonces, si mi sobrepeso es una coraza que me protege del sufrimiento emocional, entonces, ¿cómo la suelto? Si es la que me defiende, la que me mantiene viva. Y alguien me dijo, un médico, acupunturista, me dijo, mientras que usted no empiece a creer que ya no necesita esa coraza, que usted no es una niña que necesita que la protejan, que usted no es vulnerable, débil, pequeña, que nadie la va a venir a atacar, usted no va a perder ese peso. Pero usted es una mujer inteligente, capaz, ha hecho de todo en la vida, es una berraca y todavía cree que necesita escudo. Y a mí eso me puso a pensar. Y yo he sido muy juiciosa con los médicos a los cuales he visitado siempre. A mí un médico me dice, tómese esto 3 veces al día, haga esto, haga aquello. Y yo lo hago tal cual, con un solo objetivo, que yo soy como Santo Tomás. Entonces, si yo hago exactamente lo que me dice el médico y funciona, Bien. tiene la razón, va para eso. Si yo hago exactamente lo que el médico me dijo y no funciona, entonces el médico no sirve, cambio de médico. Entonces, en ese sentido, he sido muy obediente. Sí. ¿Sí? He hecho lo que me han dicho, porque soy ingeniera. Entonces, el método científico para mí es como parte de mi vida. Entonces, yo ensayo, si funciona bien, si no, chao. Entonces, yo dije, si este médico me dice que es verdad, yo voy a ensayar. Entonces, ¿qué hago? Corto con la creencia. ¿Y cómo? El yoga me ayudó mucho, pero no voy a decir que esa es la solución. No. Pues es muy completo, digamos, como es una ecuación más grande como para reducirla, pero básicamente la voluntad tiene que estar ahí completa, o sea, el querer, ¿sí? El querer creer distinto a lo que creo, porque casi siempre el que cree algo se sienta en su idea. Entonces empezaste a pensar, Entonces yo dije, me voy a dar la oportunidad de creer que yo sí puedo ser flaca, que voy a romper y voy ya a no quitar esto y necesito no ser lo gorda. necesito. Y a través de la meditación y de repetirme los mensajes, ¿sí? Porque uno tiene un diálogo interno que es supremamente poderoso. Entonces yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy capaz, yo soy una berraca, esto es conmigo y no necesito, no necesito. Entonces cuando yo estoy al frente de una invitación a comerme algo que de pronto sé que no es lo que me debo comer, o en cualquier situación en donde yo sienta que puedo estar atentando contra mi salud, pero no me importa, lo quiero hacer, ya tengo una toma de conciencia que cambia todo. Yo ya miro eso y digo, a ver, ¿qué tanto me quiero yo? ¿Sí? Entonces, yo quiero lo mejor para mí. Y tal vez esto no sea lo mejor. Entonces empiezo a cortar con la creencia. En ese momento, pues ocurre la magia. ¿Sí? Y el peso mío se desplomó. Y lo más curioso fue que la médica que me acompañó en ese proceso, en la primera consulta, ella es médica funcional, que es, digamos, uno de los temas que sería interesante tratar. Ella me dijo, ¿cómo es tu alimentación? un momento. Enseguida hablamos Bueno. de dos cosas que son el núcleo de lo que venimos hablando. Sí, Pero aquí quiero que me cuentes la aventura de cómo se desplomó. De 107. para allá iba. Ah, Entonces, en la primera consulta, sí. me dijo, ¿cómo es tu alimentación hoy? Ah, yo pensé que eso había sido ¿Cómo mucho es tu...? antes. No, eso hay que estarlo revaluando. Ah, bueno. Entonces yo le dije, no, 5 admirado. Yo como esto, el desayuno. Yo que pensé, me va a poner medalla porque yo llevo 3 años en estas, yo soy una experta. Entonces yo le dije, no, yo hago esto, aquello, tan. Y ella, Yo, 2 salchichas rancheras, chorizo. no, nada, todo. Ok. ¿Cómo es? Y luego me dice, bueno, ¿y como actividad física? No, yo hago yoga, hago tai chi. Ay, pucha. Otra vez medalla. Súper bien. Entonces
porque tu cuerpo no entiende lo que estás haciendo. ¿Cómo está tu mente? Inquieta bastante, ¿sí o no? ¿Cómo están tus niveles de estrés? Ese tipo de preguntas no las hace un nutricionista tradicional. ¿Cómo está tu relación de pareja? Esto se está poniendo bueno. ¿Cómo lidias tú con la emoción? Con una rabia, con una frustración, con una tristeza. Esta médica cada vez me gusta más. Y la última pregunta, yo ya iba de salida de la consulta y me dice, Benny, yo tengo una pregunta, ¿cómo está tu sueño? Y yo, y sí perdí el año. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque es que yo soy muy estudiosa, nerda, mi día empieza cuando se acaba el de los hijos, yo los acuesto a las 8 de la noche. ¿A ti te decían Ritalina en el colegio? Casi. Supongo, sí, casi. Yo acostaba a los niños a las 8 y yo tenía una idea, siempre pensaba, ya empezó mi día. Y tú sabes, Esteban, que un día laboral son 8 horas. Entonces yo estaba programando mi mente para estar 8 horas despierta. 8 horas despierta después de las 8. Y yo me acostaba a las 3 de la mañana y a las 5 a despertar a los niños. Entonces yo estaba durmiendo entre 2 y 3 horas diarias. Patricia. Entonces ella abrió los ojos y me dijo, ya sé por dónde va la cosa. Usted lo único que tiene que cambiar hasta un mes que vuelva a consulta es dormir. Se acuesta a las 10 de la noche, se levanta a las 6 de la mañana. ¿Listo? Yo voy a tratar. Y fue un combate, creo que más duro que el de la alimentación. Y empecé a cambiar otro hábito, ya van 2. El hábito del dormir. Y al mes, ella me dijo, venga, la vuelvo y la peso, venga, le mido un aparatico ahí que mide la edad. ¿La qué? La edad como del organismo, fisiológica. La edad como sistémica. Sí. Entonces yo con 41, 42 años y mi edad biológica era 70. O sea, la edad de mi mamá. Y me dijo, acabas de rejuvenecer X años. Acabas de bajar 4% de la grasa abdominal, que es la que enferma. Y acabas de perder 4 kilos, solo por dormir. ¿Y aquí qué pasó? Bajaste a 103. Sí, y ahí seguí, en 6 meses. Digamos que fue el rango en el que más peso perdí. Hasta llegar a tu peso actual. Más o menos. Han pasado más cositas, pero ahí vamos. Bueno. Voy en la mitad del trabajo, más o menos. Un poquito más de la mitad. ¿Qué quiere decir eso en la mitad? Porque mi cuerpo todavía no está en un equilibrio saludable. Y no es tanto el peso, porque es que a veces nos embolatamos con perder peso. No tiene que ver con eso. Es que la grasa abdominal, así yo sea flaco, yo puedo tener un porcentaje de grasa abdominal que me está enfermando. La grasa abdominal está relacionada con la mayoría de las enfermedades crónicas. Y yo no quiero enfermarme. Ese es mi objetivo, no ser flaca. Ven, una pregunta adicional. No solo bajaste de peso, sino que los referentes de tus componentes de triglicéridos, todo eso. Ahí sí empezaron a cambiar. Entonces el cortisol, que es la hormona del estrés, era parte de la que, digamos, de los que me estaban haciendo tener todo ese sobrepeso y empezó a bajar. El estrés empezó a bajar triglicéridos, colesterol. Fue como una resurrección para ti. Total. Y ahí fue que decidiste entonces dedicarte a la enseñanza de la cocina saludable. Sí. Bueno, entonces hablemos de eso. Porque hasta ahora está dando ganas de cocina saludable. ¿Qué es lo que haces tú en los talleres de cocina saludable? Bueno, yo básicamente desde mi experiencia personal, la que les compartí ahora, primero pues transmito esas ganas de que sí se puede, que al otro lado del charco está la playa esa bonita, ¿sí? Segundo, yo siempre fui muy cocinera, muy viajera, me encantan las cocinas del mundo y aunque no tengo título como chef profesional, soy muy buena cocinera. Entonces, yo pongo al servicio de mi salud toda esa sazón. Y en los talleres transmito eso. O sea, yo enseño a cocinar y echo carreta. No, pero pues es que, sí, clarísimo, enseño a cocinar y echo carreta. Pero cuéntanos cómo sería un taller de esos de cocina saludable. Yo tengo un taller que tiene
4 clases, es como Perfecto. 4 módulos, donde vamos abordando, digamos, todas las temáticas de lo básico de lo que se llama cocina natural, así lo defino yo. ¿Qué es la cocina natural? Cocina natural es transformar el alimento que viene desde el origen en mi cocina. Ejemplo, un paquete de, ¿se pueden decir marcas? Un paquete de Cheetos, ¿qué tiene? Maíz, sal, aceite vegetal, Colorantes. colorantes, bueno. Pero el maíz está muy lejano de lo que alguna vez fue. Sí, es que... Y está supremamente lejano del maíz que comieron mis abuelos y bisabuelos, porque además es transgénico. Eso no es natural. Cocina natural es que yo cojo el maíz, ojalá orgánico, y hago una delicia, y me la como y me la disfruto. Entonces, tiene que ver con no procesados, tiene que ver con la comida no refinada, como azúcar refinada, harina blanca refinada, porque refinado significa que yo ya quité una parte, pero la naturaleza es sabia. Un grano de trigo es perfecto, completo, con germen, con salvado, con todo, con gluten y todo, porque es que el gluten no es malo. No. No, cuando quiera hacemos un conversatorio de solo gluten, Sí. porque con el gluten hay una polémica muy fuerte. Lo que pasa es que, pero voy a decir solo una cosa. Sígueme contando el cuento porque yo voy a ser de cuento de las abogado del clases. diablo después. Bueno, Sí. el cuento de las Entonces, clases. toda la Ahorita cosa- pregunten de gluten, toda por la favor. cosa natural y a procesarla en tu cocina. Sí, entonces eso es lo que yo enseño. Entonces, digamos, tengo muchas clases montadas, pero ¿Tú ese quieres módulo que- inicial de las 4, Un momentico. ¿Tú quieres que tus estudiantes vuelvan al siglo XIX? O sea, me que encantaría. vayan y cojan la mazorca. ¿Pero qué tiene de malo el siglo XIX? No. Ah, pero de abogado del diablo estoy solo. Sí, No. pues, ¿qué tiene de malo? Yo también. Un poquito fétido, un poquito... Ay, no había agua corriente, no había jabón, no había desodorante, no había champú. Sí había desodorante y sí había champú, pero era natural. Bueno. La piedra lumbre ha existido hace muchos años. No, pero el siglo XIX, bueno, no. Si el siglo XXI es complicado, el siglo XIX. Es pero, más fácil. Pero, ¿de verdad tú piensas que es fácil volver al origen? Sí, en una sociedad en donde todo conspira contra el origen. Sí, porque por allá gritaron que sí. Sí, Pues porque sí, la claro. sociedad... Te voy a hacer una Yo pregunta. estoy haciendo abogado del diablo. Yo ¿no? también. Sí. Y la pregunta es, ¿a ti te parece que vamos en progreso o en retroceso en cuanto a... Voy a decir solo una palabra. Bienestar. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás en cuanto a Yo bienestar? te contesto con una frase brutal para que haya polémica. Para mí todo tiempo pasado fue peor. Sí. ¿Por qué? Ay, tú ves esas fotos que muestran de Medellín con los bueyes en la calle, entonces aquí está el popó de los bueyes o oñiga que llaman, mezclado con la mierda de los transeúntes que no tienen zapatos, tienen niguas entre los Pero es dedos. que yo no Uy, me Dios, quiero volver a esa y tienen época. una ruana, y bueno, entonces yo veo esas fotos y todo el mundo le chorrean las lágrimas, Medellín de antaño, y yo me tapo la nariz con el Medellín de antaño, y ¿dónde está el agua corriente? ¿Dónde está la higiene? ¿Dónde está la mente? Porque todo eso hace que la mente fuera tan cerrada como los que están ahí en la foto. Pero es que mira que tú hablas de una cosa muy interesante, es que para mí la urbe Sí. ya había empezado el progreso, ya había empezado la Pero, embarrada. bueno, está bien. Todo tiempo pasado fue peor. ¿Nos ponemos de acuerdo? No. No. Tú dices que no. Pero ¿tú piensas que hemos avanzado o que no hemos avanzado? Hemos avanzado en cuanto a que la medicina ha avanzado, hemos llegado a la luna, hemos logrado cosas Ay, se me grandes. olvidaba eso. Yo los bueyes ahí, fuera que me tapan la nariz, me acuerdo que no había penicilina siquiera, ¿cierto? Entonces se chuzaban con algo y ¡pum! Se morían. Ah, no, porque es que él no sabía que pisar con la herida, con el pie herido, pisar la boñiga se iba a morir. No, ¿para qué? Hay una cosa que es irrefutable y es, en este momento tenemos más herramientas, Sí. pero nos morimos de enfermedades crónicas. Antes solo se morían de enfermedades infecciosas. Y ahora las enfermedades crónicas matan más gente que los accidentes automovilísticos. Probablemente ¿Pero es por porque, qué? sí, probablemente es porque todos estos avances no los hemos asimilado de una forma creativa y, bueno,
pensando en el bienestar, sino simplemente por una utilidad económica. Y en mis palabras, lo que acabas de decir es porque estamos desconectados de nuestro propio ser. Puede Entonces, ser, cuando sí. yo hablo de que tú hablas de tiempos pasados y piensas en una sociedad que ya estaba desconectada de su propio ser, yo me devolvería más a la tribu. Hasta allá me Sí, iría. siglo XVI. No, 1491, antes Yo me de que iría llegara para la Colón. tribu. Bueno, muy bien, pero venga, ahí no vamos a terminar porque Yo sé. estamos en dos mundos. Patricia, entonces tú traes los alimentos del origen y cómo los procesas para que queden sabrosos En este y momento, en las saludables. sociedades más avanzadas, hay una cosa que ya está pasando acá y se llama el fenómeno de los neocampesinos, Ajá. que son personas ingenieras de sistema que dejan su vida y cogen la tierra que heredaron del papá, dejan de trabajar en la oficina y se van a cultivar el campo, Esteban. Cultivan orgánico y me traen a mi casa Sí, sí. mi alimento orgánico. Tú me mientas a mí la palabra campo y yo Te da algo. me estremezco de pavor. Entonces, tenemos dos visiones. Así como tú tuviste un ¿Verdad? trauma en la infancia sobre algo de tu obesidad, mi infancia pasé mis primeros 6 años en el campo y no fueron propiamente Sí. muy dichosos, oyendo toda la noche Claro. balazos, gritos, ¡ay, mataron al marido de Santos! ¡Ahí viene la chusma! ¡Pum, pum, pum! No, no, gracias. Quédate con el campo, llévate a todos los ingenieros de allá que renueven. Yo me quedo aquí. Pero volvamos a esto. Entonces hay unos nuevos agricultores, por decirlo así. Sí, y gente que está dispuesta a arriesgar porque es mucho más costoso. O sea, es que la industrialización del agro tiene gran implicación Claro. en la salud. Sí, sí. Entonces el pequeño campesino tiene manera de controlar la plaga naturalmente. El latifundista no. ¿Sí? Bueno, entonces, pero no me has respondido a la pregunta que tengo mucha curiosidad. ¿Recibes esos alimentos de origen y qué haces para que queden, bueno, ya entendemos que lo de saludable tiene Sí. que ver con su naturaleza original, Sí. pero ¿cómo hago para que queden sabrosos y apetitosos? Recurro a las cocinas del mundo. Ajá. Entonces, la semilla de cilantro, el jengibre, la albahaca, infinidad de cosas que están ahí disponibles llenas de sabor. Tú te opones al consumo de carne de animales, pues de carne de res. Sí, Sí. o sea, la O proteína carne de animal pollo. eso es un tema pues difícil porque es muy personal, Sí. pero la proteína animal es una buena proteína, es un buen alimento, sin embargo está sobrevalorada, Sí. porque la proteína vegetal es igual o mejor, No, y ahora hay una discusión ecoambiental muy profunda muchísimo. sobre lo que ha significado. Se puede reducir el consumo de carne, sí, Sí, es lo que que ha significado en la la- humanidad, hablando del pasado que no te gusta, estamos en el momento en el que más carne se ha consumido Claro. per cápita Y de un toda la momento en que historia. la ganadería Está causando daño. al- está incidiendo en la crisis climática. Así es. Muy bien. ¿Y qué más enseñas en ese curso de Básicamente alimentación consciente. O sea, qué es sí eso? es lo que yo básicamente hice, es recuperar la conciencia de por qué como. El martes estuve yo con una colega que está por allí sentada, que aprecio y quiero mucho, en una guardería, Sí. enseñándole a los papás a armar una loncherita saludable, porque pues, a veces espantan las loncheras de los niños llenas de, no sé, mecato, colorantes. ¿Ah? Entonces fuimos a compartir un poco y yo la primera pregunta que les hice a los papás que participaron del taller fue, ¿por qué comes lo que comes? ¿Por qué comes lo que comes? Es una pregunta a los papás, Sí, no a los niños. no. Es que los niños dependen de los papás en cuanto a lo que comen. Sí. Entonces, ¿eso a qué va? Si yo como por el mero placer que me genera en el paladar, Sí. sería porque me gusta, ¿sí o no? Pero es un motivo muy superficial. Solo comer porque me gusta. Yo como porque me gusta, porque me hace feliz, porque me nutre, porque el médico me dijo que comiera eso, porque lo necesito. O sea, hay muchas motivaciones para comer, pero la pregunta me la tengo que formular para generar una conciencia. Por ejemplo,
¿por qué me voy a comer esto que me pusieron aquí? Ejemplo, estoy de visita donde mis papás y mi mamá me ofrece algo que yo dejé de comer por una decisión de salud y ella me lo pone acá. Si yo me lo como por complacer a mi mamá, Sí, voy en contra de lo que mi cuerpo necesita y quiere. Entonces, la conciencia empieza en el momento en que yo me cuestiono, ¿me lo debo comer? ¿No me lo debo comer? ¿Me lo quiero comer? ¿No me lo quiero comer? ¿Por qué me lo voy a comer? Y sentirme libre frente a eso. Si yo me voy a comer un pote de helado porque estoy brava, no soy libre frente a la comida. Entonces yo recupero la conciencia de saber por qué estoy comiendo y se vuelve un acto como de una decisión consciente. Mi inconsciente no me maneja y decide qué comer por mí, sí. que es un poco triste, pues como Sí. ser esclavo de la comida. Cuando tú estás hablando de esta cocina natural, eh, descríbeme unos platillos de la cocina natural. Desayuno, almuerzo y comida. Con cocina natural, De lo que enseño, por supuesto. ve al desayuno, enseño una cosa que me encanta, que se llama shakshuka. Y la shakshuka es un plato típico del Medio Oriente, que son unos huevos pochados. ¿Saben qué es pochado? No, cuenta. Un huevo pochado es un huevo que se cocina en líquido, o sea que yo reviento en agua hirviendo y se me cocina ahí. Pero este huevo se pocha en una salsa de tomate, como una napolitana. Entonces yo cocino la napolitana, le echo especias y rompo 2, 3 huevos ahí en ese tomate y espero a que se cocinen. Y cuando está la yemita así todavía floja, a la mesa con un buen pan. Uf. Eso es un desayuno. ¿Cómo se llama? Shakshuka. Shakshuka, ok. Voy a pedir mañana en la casa. Eso. ¿Quién Bueno. cocina en la casa? Yo le enseño. Sí, no Fácil hablemos de de quién hacer. cocina en la casa, que eso es un tema para varios conversatorios. Y al almuerzo. No, pero perdóname, ¿con qué acompañarías de líquido ese chapchuca? Té, café, chocolate. Ok, ok. No hay una. ¿Y la No, leche, los lácteos? Bueno, los lácteos, el lácteo tiene una azúcar de la cual hemos oído hablar mucho que se llama lactosa. Sí, Y la lactosa, para ser metabolizada por el organismo o absorbida, necesita una enzima que se llama lactasa. sí, El cuerpo humano la deja de producir alrededor de los 4 años. Suena sospechoso. sí, sí. O sea, un niño necesita leche. A Sí. partir de los 4 no la necesita. Los terneros y los niños necesitan leche nomás. Resulta que la Eso me quedó del lactosa- campo, mira, terneros, ¿eh? Los distingo. El tema con los lácteos tienen que ver con una condición del adulto humano que no tiene con qué digerirla. Entonces, todos somos relativamente intolerantes a la lactosa, algunos somos sensibles a la caseína, que es la proteína presente en la leche. Entonces, tarde que temprano, puede que seamos sintomáticos o asintomáticos, pero todos somos relativamente intolerantes a la leche. Entonces, la mejor manera de saber si lo soy es que suspendo el consumo de lácteos durante un mes y si algo de mi salud general mejoró, entonces, ¿por qué no? Perfecto. Bueno, un almuerzo de cocina natural. Un almuerzo bien rico. Trancado. ¿Ah? Trancado. Un almuerzo. No, no, es normal. No. Bueno, a ver. Hay un plato que les gusta mucho a mis alumnos y es un salmón que le ponemos una costra de nueces, semillas y especias que se llama duca, que es como de Egipto. Entonces yo hago la mezclita de las especias y le echo pistacho picadito, se lo pego por encima al salmón, o sea, le estoy poniendo grasa buena a una grasa buena, que es el salmón, va al horno y en 8 minutos me como yo un plato de restaurante. Lo acompaño con unos vegetales. Si yo los vegetales los echo en agua hirviendo, que es una manera típica de cocinar los vegetales, en el agua quedaron los nutrientes. Sí, Si los cocino 20 minutos, lo que queda es una fibra sin nutrientes y sin sabor. Casi siempre donde hay nutrientes hay sabor. Y un brócoli después de 15 minutos en el agua ya no sabe a nada bueno. Entonces no es muy recomendable eso de hervir. Entonces yo más bien salteo o cocino al vapor y luego le pongo una grasita buena para que sepa rico, porque la grasa tiene que ver mucho con, ¿Qué grasa buena? por ejemplo, la mantequilla clarificada, que se llama ghee también. Bueno, hay otras. El aceite de oliva, por ejemplo, también es muy bueno.
el aceite de coco. Bueno, ¿y cómo se llama el almuerzo? El almuerzo, bueno, pues es que solo hablamos del salmón. Bueno. El salmón encostrado con duca, Sí. ¿no? Bueno, y unos vegetales asados, Sí. que puede ser brócoli, puede ser una zanahoria salteadita. Bueno, es que hay tantas cosas. Un tan momento, ricas. hasta donde vamos, tanto el desayuno como el almuerzo son saludables Sí, yo y al diría mismo tiempo son deliciosos, deliciosos. que es lo que queremos demostrar, que se tienen puede. que ser, Ok. tiene que ser, porque si yo desligo el placer de la comida, ya estoy mal. Claro. O sea, si para mí comer es un generador de estrés, me estoy desenfermando. Si no me produce placer, me enfermo. Bueno. Y el enfermo que no come, o sea, el enfermo que rompe con la comida, que ahorita hablábamos de que hay enfermedades que le cierran a uno el se apetito. muere. Claro. Claro. Bueno, y ahorita para la comida, ¿qué nos recomiendas? Para la comida, Plato una liviano. comida muy Liviano. recomendable, o sea, una comida a la cual yo recurro mucho es la sopita, las cremitas, que me gusta contemplarme y me gusta lo que en Estados Unidos llaman comfort food, o sea, comida como para el alma, ¿no? Y hay una sopa que es de auyama, hecha en leche de coco, con especias tailandesas. No me Eso jodas. sabía gloria. Tiene cardamomo, tiene jengibre, que es pues un antiinflamatorio súper potente. Las tres son afrodisíacas. Cúrcuma. Las tres comidas que me has dado. Todas, porque es que si yo estoy en bienestar, yo termino Perfecto. queriendo dar la vida misma. Vivir la vida al máximo en todo, ¿no? Repíteme la sopita que me quedó gustando. Le quedó gustando la sopa. Bueno, mira, tengo esta cantidad de preguntas, te las voy compartiendo y bueno, si llegan más, muy bueno. ¿Qué nos puedes hablar acerca de los productos dietéticos? ¿Qué tan buenos te parecen? Esa palabra dietético, Te produce lo mismo que a mí la palabra campo. más o menos. Bueno, habría que volver a escribir el significado de dieta. Sí. Porque dieta es lo que como. Dieta no significa un régimen alimenticio para perder peso. Dieta es lo que yo me como. ¿Cuál es la dieta de los esquimales? Es lo que comen desde que se despiertan hasta que... Entonces, dieta ya suena raro. Dietético, antes se usaba. De los 80s, 90s nos quedó de herencia esa palabra, pero esa palabra ya no se debería ni usar. Dietético era bajo en grasa, que es un grave error que cometió toda la medicina, digamos, de los años 70, 80, fue recomendar una dieta baja en grasa. Gracias. Dietético significa bajo en azúcar, pero entonces si yo quito el azúcar y pongo aspartame, que es un veneno, entonces no hice nada. Entonces, eso de alimentos dietéticos, mejor los naturales. Pero los naturales, hasta donde tengo entendido, hay dos grandes categorías. Los orgánicos y los naturales. Digamos que natural es todo lo que proviene de la naturaleza. Bueno, ¿sí? Y orgánico significa que la tierra donde se cultivó está viva. Entonces ahí hay una gran diferencia. O sea, no tiene glifosato. Exacto. Entonces compañía. no hay agrotóxicos. Sí. Y hay una tierra viva significa que ahí hay nutrientes. Es que la planta se nos olvida que cumple una función mágica. La planta primero coge la energía del sol, porque son los únicos capaces de sintetizar la energía solar. Y fuera de eso, cogen el alimento de la tierra, los nutrientes que están en la tierra. Y hacen eso por nosotros, porque nosotros no podemos hacer eso. Entonces, cuando yo me como un brócoli, el brócoli me hizo a mí el trabajo de recolectar una serie de nutrientes que mi cuerpo necesita para funcionar. Entonces, si la tierra es pobre en nutrientes, el brócoli no me está cumpliendo con esa función. Entonces, un alimento que no es orgánico probablemente tenga un porcentaje mucho menor de nutrientes. Entonces, no nutre. Por eso, hoy en día se recomienda la suplementación vitamínica, porque los alimentos que se consiguen en el supermercado no alcanzan a nutrir. Ok, muy bien. Si un desorden alimenticio se debe a una inestabilidad emocional, ¿qué aconsejas hacer? Qué buena pregunta. Yo digo que quítele el sí un desorden. Es que todo desorden alimenticio tiene un origen emocional. Todo desorden alimenticio.
Entonces, si yo no como, es porque yo peleé con la comida, significa que peleé con la vida. Quien es anoréxico tiene una dificultad para afrontar su vida, al punto de no querer vivir, y por eso rompe con la comida. Y el otro, pues también es como autodestructivo, el otro exceso. Si yo como en exceso, pues es como le meto basura al organismo, no me estoy queriendo, también de cierta manera tengo un conflicto con mi ser y con mi... Entonces yo recomendaría hacer cualquier trabajo que tenga que ver con la búsqueda como hacia adentro, como interior, cómo me reconstruyo yo como ser o cómo me reconozco, o sea, ¿quién soy yo? Las preguntas más básicas, las existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿A qué vine? Porque casi siempre los desórdenes emocionales, llamémoslo así, incluso las enfermedades mentales, parten de como una ruptura, una disociación o un no saber quién soy. ¿Sí? Ok. ¿Cómo combatir la ansiedad por comer cuando se han restringido los dulces? Eso se llama síndrome de abstinencia. Está demostrado que el azúcar tiene un componente adictivo igual al de la heroína. En mi cerebro pasa lo mismo, le pasa lo mismo a un adicto cuando no consume que a una persona que está enganchada con el azúcar cuando deja de comer azúcar. Entonces, al principio es muy difícil manejar esa ansiedad. Y para manejar la ansiedad hay que recurrir digamos, a la parte hay que fortalecer la mente, ¿sí? Entonces, la meditación ayuda, la respiración nos salva. O sea, si yo estoy en un momento de gran ansiedad, no importa el motivo de la ansiedad, y respiro, se sabe que bajan los latidos, baja. Entonces yo puedo controlar la ansiedad con solo aprender a respirar. Eso suena muy, como que no tiene que ver con la comida, pero es verdad. O sea, si yo siento que esa comida me posee, que tiene poder sobre mí, que me la tengo que comer, que si no no sé, mi mamá chiquita pasaba y le ofrecía chocolates a todos y a mí no, va a quedar como un zapato. De alguna manera las familias y los papás son los que vuelven adictos al azúcar a los niños. Tenemos una gran responsabilidad los adultos porque eso es un comportamiento aprendido. Y en el azúcar no hay nutrientes. Claro, o sea, confites, realmente no necesitamos Coca-Cola, el azúcar. gaseosas, bueno. Y la dieta actual es una dieta altísima en gluten, altísima en azúcar. Sí, sí. O sea, azúcar en cuanto paquete hay, las cantidades de azúcar son altísimas. ¿Dónde dictas las clases de cocina? En mi casa. Me Bueno, doy el lujo de trabajar en mi casa. Se llama... De vez en cuando salgo y dicto talleres en otros espacios que ofrece la ciudad. Aquí hay en este momento, pues como se está recuperando el amor por la cocina, entonces hay muchos talleres de cocina. De los datos de dónde la pueden buscar para los cursos. Pues Patricia Álvarez, celular número tal. En internet está muy fácil la cosa, con las redes sociales, Instagram. Sí. Patricia.cocina. Patricia.cocina, en Ahí Instagram. ven todas mis fechorías. Ok. ¿Algún libro recomendado que te haya ayudado en esta experiencia? Muchos. ¿Pero en cuál de todas? En la de la cocina saludable y sabrosa. ¿Pero libro de cocina? No. Un libro. Vean. Bueno, un libro que te ha ayudado en todo este proceso. Muchos, pero uno se llama Hambre de Amor. Hambre de Amor es un libro que habla de los vacíos afectivos. Sí. Los vacíos afectivos y cómo llenamos esos vacíos con la comida. Sí. Hambre de Amor. Sí. Otro se llama Cerebro de Pan, que es un buen comienzo para ver la alimentación de una manera distinta a como se venía viendo. De cocina tengo muchos para recomendar. No, de cocina no, más de lo otro. Bueno, Hambre de Amor y Cerebro de Pan. Y Cerebro de Pan, esos dos pueden ser un buen comienzo. Hambre de Pan o Cerebro de Amor, pues para memorizarlo. ¿Por qué es importante acostarse a las 10 p.m.? Porque el cuerpo, hay una cosa que se llama el ciclo circadiano, ¿sí? Y está demostrado que el cuerpo tiene unas horas del día en las que va cumpliendo con ciertas funciones que no tienen que ver con lo que yo hago, sino con lo que el cuerpo tiene que hacer para mantenerme viva.
Ejemplo, a las 10 de la noche, se supone que ya tengo que estar roncando, ¿sí? O sea que hay que acostarse tipo 9:30. A las 10 estar seguro dormido. A las 10 empieza la función hepática, el hígado empieza a trabajar, a limpiar. Hay otra hora en la que el cuerpo se enfoca en otra cosa. A las 3 de la mañana la tiroides empieza a liberar tiroxina. ¿La qué? O sea, la tiroides Sí. libera hormonas. Bueno, hay horas en el día, eso se llama el ciclo circadiano. Hay unas horas en las cuales el cuerpo cumple ciertas funciones. Entonces, si yo duermo de 3 de la mañana a lo que sea y dormí las 8 horas que recomiendan, al pobre cuerpo al hígado le tocó trabajar mientras que yo estaba en actividad. Mientras que es como cuando cierran la fábrica, la máquina descansa. Entonces yo me acuesto a dormir, el hígado, como no hay más funciones, yo no estoy pensando, hablando, corriendo, haciendo actividades que requieren un cierto esfuerzo de mi organismo, entonces estoy acostadita durmiendo, entonces el hígado puede hacer su trabajo bien hecho, funciona mejor Ok. que si me coge despierta. Bueno, pero entonces aquí alguien que no le gusta madrugar dice, si duermo 8 horas desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, ¿qué Eso pasa? fue lo que acabo de decir. ¿Cierto? No pasa nada, ¿o sí? Sí pasa, porque el cuerpo sabe, el cuerpo tiene incluso fotosensores que detectan cuando se fue la luz. Entonces, por eso en el campo Sí, cuéntame del hay campo. más salud. ¿Hay más que? Salud, Perdóname. Sí. porque voy con el ciclo De del esto día, hacemos una conversación con sobre el eso. ciclo de sol y luna. Ajá. Sí. No, te creo lo de la luz para el sueño, no, pero no la parte de que hay más salud. ¿Se puede rebajar con solo aprender a cocinar o hay que completar con el tratamiento de medicina? Con el tratamiento de medicina funcional. Bueno, la medicina funcional es un enfoque nuevo de la medicina que se basa en 5 pilares, que son Dale. alimentación, sueño, o sea, tener buenos hábitos alimenticios, tener buenos hábitos del sueño, o sea, de 10 a 6, tener buenos hábitos de movimiento, el cuerpo necesita movimiento, o sea, el cuerpo no funciona bien si estoy quieta, anquilosada. La esclerosis, pues que es como el endurecimiento de las venas y arterias, Eco. es una enfermedad que viene del estar quieto, o sea, el cuerpo tiene que moverse, si no, se vuelve una Bueno, roca. repíteme los 3 que llevas. Llevo alimentación, Sí. sueño, Sueño. movimiento o Movimiento. actividad física. Sí. Luego están los hábitos mentales, que eso no lo consideramos un hábito, pero es verdad. Hábito mental es lo que yo suelo pensar, lo que yo pienso más de una vez al día, eso es un hábito, o lo que pienso todos los días. ¿Sí? Sí. Entonces, si lo que yo pienso es positivo, es un hábito bueno y va a construir algo positivo. Por ahí Sí. dicen que la gente que que piensa siempre positivo no le pasa nada malo, y el que piensa que lo van a atracar, lo atracan. Eso es casi Es verídico. comprobable. Pues, Exacto, sí. entonces el hábito del pensar es muy importante, hay que tomar conciencia de eso. Entonces, si yo soy una persona de pensamiento tóxico o de pensamiento autodestructivo, pues no va a estar bien en términos de salud, de bienestar. Entonces, hábito del pensar, ¿sí? Entonces, evalúo cómo son mis hábitos del pensamiento, si yo soy criticón, renegón, o si yo siempre estoy alegre, de buen ánimo, qué actitud tengo frente a la vida y cómo afronto las situaciones de la vida. Y el último es el emocional, que tiene que ver con lo que siento, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con nunca estar triste, porque las emociones son imposibles de evitar. Sí. Las emociones básicas, pues, hacen parte del ser humano. Pero los hábitos de la emoción o los hábitos emocionales tienen que ver con la manera en que yo reacciono o cómo manejo esa emoción. Entonces yo, por ejemplo, logré identificar un hábito pésimo emocional mío, que era el que se desencadenaba con la frustración. La frustración es una emoción. Sí. Entonces, una persona que, por ejemplo, está triste y se encierra en el baño, hay otra que está triste y se va de rumba, ¿sí o no? Sí. Eso es el hábito. El hábito es cómo respondo yo a la misma emoción. La emoción de la tristeza, tú reaccionas de una manera y yo de otra.
Si mi manera me lleva al bienestar, es un buen hábito. Ejemplo, la persona que está triste y busca con quién desahogarse, ¿eso es un buen hábito o no? Sí, La persona que está triste y se cierra y se traga el dolor y dice estoy súper bien, es un mal hábito. Entonces, yo, por ejemplo, identifiqué el de la frustración. Y las que son mamás saben cuántas veces al día se experimenta frustración. Cuando uno quiere que los otros hagan lo que uno quiere. Y yo he sido o fui muy perfeccionista muchos años. Eso genera más frustración. Entonces yo detecté, gracias a la toma de conciencia, que cada vez que llegaba el momento de frustración, mi respuesta era ir a abrir la nevera. Y obviamente si había una manzana y ahí a la vaciarla. vista, no me llamaba la atención la manzana, Ni sino tal vez el sobradito de torta que había detrás de la manzana. Entonces es, como yo no puedo lograr lo que quiero, ¡ay, qué rabia! O sea, esto es lo peor. Entonces yo voy y me castigo con comida, pues llamémoslo así, ¿sí o no? Sí. Entonces, cuando yo detecto un hábito que no está construyendo salud, pues puedo empezar a hacer algo. Por lo menos lo detecté. Voy a, Entonces, vamos, son 5, ¿no? sí, voy a cambiar el hábito de pensar más del campo. A ver qué pasa. Eso me gusta. Me tengo que convencer primero. ¿Qué opinas sobre regresar? No, ¿qué opinas sobre la alimentación que llaman alimentación paleo? La paleo, eso viene de paleolítico, ¿sí? Y es una teoría de algunos médicos que llegaron a la conclusión de que alimentarnos como se alimentaba el hombre en el paleolítico era una buena manera de estar en línea con mi organismo a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque tenemos una información genética que viene desde por allá, que no podemos obviar y que la medicina en muchos campos está obviando ese material genético. Entonces, mi cuerpo es capaz de procesar lo que procesaba desde el paleolítico porque genéticamente está predispuesto para hacerlo. Entonces, si mis ancestros comieron maíz, fácilmente mi cuerpo va a estar mejor dispuesto para procesar el maíz que el trigo, por ejemplo. Entonces, en general, la dieta paleolítica se basa en ese concepto, o la dieta paleo, llamémosla. ¿Qué opino de ella? Hay gente que le funciona, hay gente que no. Yo creo que la medicina funcional tiene una respuesta y es algo que para mí ha sido, o sea, como eso que le destapan a uno los ojos, y es que no hay un único modelo que sirva para todos, porque hay una cosa que se llama bioindividualidad. Mi cuerpo necesita más carbohidratos, por ejemplo, que el tuyo. Entonces, si yo tengo un médico que es capaz de ver eso, me va a decir qué alimentos a mí me llevan a la salud y cuáles no. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene a nivel genético diferentes formas de funcionar, ¿sí? Entonces hay cuerpos que consumen altas cantidades de carbohidrato y no requieren tanta proteína y funcionan perfectos. Hay otros que no necesitan carbohidratos porque tienen una cosa que se llama glucólisis, que es que gluconeogénesis, que ellos mismos generan esa glucosa o ese azúcar o esa gasolina, entonces no necesitan más. Entonces, eso se llama la bioindividualidad y la medicina funcional habla de eso, entonces el médico se tiene que tomar el trabajo de conocer el organismo del paciente también. El bioindividuo, pues. Sí, para poder saber, esa dieta paleo puede ser la ideal para ti, pero a mí puede que me enferme. Bueno, una última pregunta. Entre comidas, ¿qué es recomendable comer? Digamos que ahí volvemos al tema de la bioindividualidad. Sí. Hay varios biotipos. Y hay biotipos que son como, digamos, un carro que tiene un tanque de gasolina chiquito. Sí. Y tiene que estar tanqueándolo permanentemente, entonces hay que comer 6, 7, 8 veces al día. Mientras que hay otros organismos que con los 3 golpes quedan listos. Sí. Entonces, tiene que ver mucho como con cada organismo. Patricia, antes de despedirnos, repite tu dirección en Instagram, por favor. Patricia.cocina. Patricia.cocina. Ahí vamos a ver platos, recetas, tus Publico comentarios. recetas, publico, por ejemplo, lo que cociné para mí, porque yo digo que ahí, pues, como es fácil. Entonces, esto fue lo que comí hoy. Entonces, ay, qué rico, voy a intentarlo. Y muchas veces no se necesita receta, ni ser muy apasionada de la cocina, ni muy...
De vez en cuando publico consejitos, de vez en cuando publico ya como cosas más profundas en cuanto al ser, o publico cosas que tienen que ver con la medicina funcional y con mitos acerca de algún alimento, de como dudas típicas, porque como hay tanta información ahora, es muy importante como decantarla, depurarla y buscar una buena fuente, porque en redes sociales hay un fenómeno como de mucha gente recomendando cosas. Y eso Una es muy tercera vez, peligroso. Patricia.cocina. Cocina. Esa es la dirección de Patricia Álvarez. Muchísimas gracias por esta charla tan Gracias, entretenida gracias a ustedes sobre y un gracias tema a que nos todos. absorbe a todos. Muchas gracias. Gracias. En las próximas ediciones de Vivir en el Poblado estaremos informando del siguiente conversatorio, del tema, el lugar y la hora. Mientras tanto, mientras llega esa información, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y buenas noches.